está en el inicio. ¿Te sientes morir? ¿Quieres suicidarte? No sé cuál es tu problema. Pero algo te voy a enseñar esta noche. Te voy a enseñar. Y lo vas a aplaudir a Jesús con toda tu fuerza, con solamente esta palabra. Jesucristo es más grande que tus problemas. He dicho que Jesús es más grande que tus problemas. Digan todos conmigo, Jesús es más grande que mis problemas. Más grande que mi problema. ¿No lo crees? Jesús dijo, venid a mí, todos que estáis cargados, trabajados, cansados, que enviarán paz, descanso y reposo. Amigo, si vienes a Jesús esta noche, Él te dará paz, descanso y reposo. Hermano, deja tus cargas a Jesús. Deja tu ansiedad a Él. Deja tu carga. Porque Él tiene el poder para resolver los problemas. Den un aplauso fuerte al que vive para siempre. Digan todos, Jesús es más grande que los problemas. Ahora miren, aquí está la enseñanza. En medio de todo ese problema Pero tu mamá en jarra. de la hija de Jairo, el problema de la hija de Jairo no era tanto. Mando, Pachito, ya andando. Escúchame acá, Ven, mañana te no era tanto la chica. Hoy no se patea, mira. El problema de Jairo Ay, 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 qué malo es el es niño. la que tiene muchos creyentes y no creyentes. Jairo empezó a rogar, y la palabra rogar es rogativas, hablar algo, confesar algo, decir algo con la boca. Jairo, escúchame acá, Jairo empezó a ver su realidad, su presente, el momento negro que vivía. Y Jairo empezó a hablar su problema. Mi hija se muere, mi hija se muere, mi hija se muere. Empezó a rogar su problema, a confesar su problema. ¿Cuántos de ustedes son como Jairo? Todos los días hablan su problema. Estoy enferma, cada día peor. Hermanita, cada día peor. Esta enfermedad no me deja, esta enfermedad no me suelta. Soy pobre, no tengo para comer. Difícil, imposible. Mi marido me dejó, mi mujer me abandonó. Jairo, cuando tú hablas tus problemas, ese es un fe negativo. Por eso que tus problemas se agrandan. Ayer toqué como 5 minutos en el templo. El poder de la palabra. Jesús dijo, lo que tú dices, eso será hecho. Lo que tú hablas, eso será hecho. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra tuya. Tus palabras te levantan o te mantienen enfermo. Tus palabras te sacan de la ruina o te mantienen en esa posición. Tus palabras son la profecía de tu vida. Cambia tu forma de hablar esta noche y empieza a poner la palabra de Dios en tu boca. Por más enfermo que tú estás, tú ya estás sano por la llaga de Cristo. Por más dolor que tienes, Él tomó tus enfermedades y se lo llevó a la cruz del Calvario. La sanidad no es una promesa, la sanidad es un hecho real. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Toma esa palabra en el nombre de Jesucristo. Digan todos, yo estoy sano por la llaga de Jesucristo. ¿Cuánto creen en esa palabra? Cambia tu forma de hablar. Por eso, Proverbios 18:20, ¿qué dice Proverbios 18:20? El poder de la vida y la muerte, ¿dónde está? En la lengua. Escuchen acá, escuchen la enseñanza. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y el que la ama, de sus frutos comerá. Para que tú puedas hablar, ¿cuál es lo que necesitas? En la lengua. Si no tienes lengua no puedes hablar.
Literalmente, el poder de la vida y la muerte están en tus palabras. Escúchame acá. Yes. Aquí te cargo. El poder de la vida y la muerte están en tus palabras. Tus palabras van a marcar el destino de tu vida. Tus palabras te traen sanidad o enfermedad. Si tú continuamente dices, estoy enfermo, cada día peor, vas a estar enfermo toda la vida. ¿Qué fe es eso? Ahora escúchame acá, por favor. Dice, y el que la ama, de sus frutos come. La palabra de Dios es una semilla. Y tu palabra que sale de tu boca es una semilla que en el tiempo va a dar frutos. Si hoy tú dices, estoy enfermo, la semilla cae. Y ahora empiezas a regar, ay, sigo igual, ay, sigo enfermo, ay, sigo peor. Hoy tú comes el fruto de la enfermedad. Si tú dices, soy pobre, ahora empieza a regar con tu palabra, no tengo plata, no tengo dinero, no hay trabajo, soy pobre, no hay plata. Hoy tú comes el fruto de la pobreza. Mi marido me dejó, oren por él. Mi marido sigue lejos, por eso que tu marido sigue lejos, porque tú continuamente confiesas la fe negativa. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dile, Dios. hermano, cambia tu forma de hablar. Cambia tu forma Y de pon la hablar. palabra de Dios en tu boca. A su nombre. Esa mujer que le conté, la mujer de Huancayo, ella por un momento parecía que estaba mal, pero ella se aferró y se paró la palabra. Yo estoy sano por la llama de Cristo. Yo estoy, y eso le trajo sanidad, porque soltó la palabra de sanidad y soltaba y lo soltaba y cosechó lo que ella habló. ¿Quieres cosechar sanidad? Habla sanidad. ¿Quieres cosechar bendición en tu vida? Habla la bendición de Dios. Ya deja de hablar el lenguaje del diablo. El lenguaje del diablo dice, estoy enfermo, mira, sigues así, y tú te contagias, ay, estoy enfermo, ay, ya me muero, ay, tengo la pipi, mierda, ni tumor, ni no sé qué, tu enfermedad confiesa con tu boca. El lenguaje del diablo. Habla el lenguaje de Dios. Yo estoy sano por la llaga de Jesucristo. Yo estoy Eso es sano lo que por Dios las quiere que llagas hable. de Jesucristo. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Digan todos, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y ten cuidado con tus hijos. Yo conozco muchos hermanos que maldicen a sus hijos. ¿Saben cómo le dicen a sus hijos? Sonso, tonto, inútil, enfermo, no sirves para nada. Cuidadito. Pastor, ore por mi hijo. No le entra al estudio. Claro. Si le ha dicho sonso, tonto, inútil. Mamá, me saqué mala nota. Mis amigos dicen que soy un burro. Y ahora va con tu lengua. Eres un burro, burro, burro. Te pareces a tu papá. Su papá está con otra mujer. Ya lo condenaste. Su papá tiene un carácter terrible. Ya lo condenaste. Aprende a bendecir a tus hijos. Suéltale palabra de bendición a tus hijos. Dile que lo amas, dile que lo quieres. Dile que lo aspiran. Dile que va a llegar a sus metas. Deja de maldecir a tus hijos. A su nombre. Amén. Den un aplauso fuerte a Jesucristo. No lo vemos. Jairo, de tanta rogativa, de tanto confesar, su hija se le murió. Lo que tú dices, eso será hecho. Y ahora viene y dice, Jairo, ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Tu fe negativa te va a traer soledad, enfermedad, dolor. Amén. ¿Sabes por qué le enseño este tema? Porque hay mucha gente que depende del pastor, depende que le ponga la mano, no. Usted tiene que defender la palabra. La Biblia dice, yo envié mi palabra y mi palabra lo sanó. Mi palabra es medicina para el cuerpo. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Es la palabra, hijo. Pues a usted no le gusta leer, me doy cuenta. No le gusta el estudio, no le gusta prepararse. Ahí está el problema, por eso que tu mente no está renovada, no está cambiada. Cuando no está renovada tu mente,
su nombre. Ahora viene Jesús y escucha ese reporte negativo. Tu hija ha muerto. Digan todos, oyéndolo Jesús. A ver, díganlo, oyéndolo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Ah? ¿Qué le dijo Jesús? Ya Jairito, me ha sentido pesar. Tesorero Judas, compra cafecito, vamos al velorio de Jairo. Jesús era negativo. Tu Padre Celestial era negativo. Todo bueno en los Hebreos 11 te dice: fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. En el principio todo era un caos, estaba desordenado. Y Dios lanzó la palabra: sea la luz, sea la luna, haya lugares, haya mares. Todo fue creado por la palabra de Dios. Y tú tienes poder creativo en tu boca. Tú tienes el poder para crear sanidad, para traer bendición en tu familia y en tu hijo. Cambia tu forma de hablar, deja de ser negativo. A su nombre. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo: no temas. Digan todos: no temas. Cree solamente y tu hija será salva. Digan todos: no temas. ¿Alguien me puede decir dónde se encuentra la verdadera batalla espiritual? A ver. En la mente. ¿Dónde? En la mente. Díganlo, ¿dónde? En la mente. Literalmente hay una guerra espiritual. Y en la guerra espiritual, en oración, ayuno, vigilia, la palabra de Dios. Pero hay una batalla en la mente. La verdadera guerra espiritual está aquí en la mente. Escúcheme. ¿Dónde lanza el dardo el diablo? ¿Dónde lanza sus dardos el enemigo? Aquí en la mente. Aquí en la mente. Te hace ver tu enfermedad. Aquí en la mente. Te hace ver tu escasez. Aquí en tu mente te dice: mira cómo Dios te dejó. Aquí lanza todo el dardo del enemigo. Escúchame acá. Aquí lanza todos sus dardos. Y una vez que tú recibes esos dardos, ahora él usa tu boca para bien o para mal. Tal vez tú dices: ay, Hermano, silencio. tengo un tumor. Te voy a explicar. Espacio, hermano. Tal vez te está doliendo por acá algo. ¡Au! ¡Ay! ¡Au! Y el diablo te está hablando: tumor, hernia. Te está hablando el diablo acá. Y si tu mente no está renovada por la palabra, no te gusta leer, el diablo va a usar tu boca. Pastor, ore por mí. Parece que tengo una hernia. Parece. Dice la Biblia: lo que tú tienes y hablas, eso te va a sobrevenir. A su nombre. Cuida tu lengua. Todos vamos a tener temores. ¿Usted qué cree? ¿Que yo no tengo temor? Tengo temor, pero nunca confieso el temor. Confieso lo que Dios va a hacer de mí: mi sanidad, mi salud, mi bendición. Y aquí te voy a enseñar. Escúchame acá, dame 5 minutos. Le dijo: cree solamente y serás salva. Digan todos: salva. Abra su Biblia, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, en el versículo. Todos con la palabra, por favor. A su nombre. ¿Están aprendiendo algo? Aquí termino. ¿Lo tenemos? Romanos 18. Dice: más, ¿qué dice? A ver, silencio atrás. Cerca de ti, ¿qué dice? Está la ¿Está qué cosa? La palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca. En tu boca y en tu Corazón. Y esa es la palabra de incredulidad que predicamos. Así dice la Biblia. ¿Qué tenemos que predicar? La fe. Pero ¿cuánta incredulidad hablan los pastores? Que Dios manda enfermedad, que Dios manda pobreza, que Dios manda desgracias. La palabra predicar es pregonar
La Biblia habla que tú no debes de predicar incredulidad. Tú debes de predicar la fe. Lo que Dios dice de ti. Lo que Dios habla de ti. Amén. ¿Me está bien leyendo, hermano? Número 9. Lea el versículo 9. ¿Qué dice el 9? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Día 9. ¿Lo tenemos? Porque, a ver, léalo, por favor, léalo todo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás Salvo. Salvo. esa palabra salvación. A María, dile, está allá, dile. Está bien. Muchos pastores solamente se han quedado en arrepentimiento y salvación, pero va mucho más allá. Esa palabra salvación, viene de la palabra soso, y de todo soso. Aprende estos 5 minutos, de todo soso. Y la palabra soso es sanidad, liberación, milagro, vida, preservación, bendición, salvación. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente murió por tus pecados. Cristo en aquella cruz cuando te hizo salvo, cargó con la enfermedad, cargó con la maldición de la pobreza, la muerte, el dolor y el sufrimiento. Amén. Esa es la palabra salvo. Versículo 10 para terminar. ¿Qué dice el versículo 10? Se duerme más para alzar el lecho. Porque con el corazón se cree para qué, Sueño. pero con la boca se confiesa para qué. Escúcheme acá, por favor, escúcheme. Aprenda. Una vez que tú eres salvo, una vez que eres la justicia de Dios, ahora con tu boca, miren acá, con tu boca se habla la palabra soso, salvación, Por aquí, milagros, por aquí. sanidades, liberación. ¿Sabe dónde está tu milagro? En tu boca. Pateando. ¿Sabe dónde está tu sanidad? Grítelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu bendición? En tu boca. ¿Dónde está tu vida? En tu boca. La palabra soso. Cambia tu forma de hablar y pon salvación, sanidad, liberación, vida en tu boca. Aplaudan a Jesús fuerte. Fuerte. Escúcheme, por favor. Ahora tú vas a ver que Jairo ahí está desesperado. No temas, le dice. Tu hija Ahí está, le pego. no ha muerto. Entró a la casa y le dice: tu hija no está muerta. Tu hija solamente, fuerte, solamente. La pregunta es: ¿esa niña estaba muerta o estaba durmiendo? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cuál durmiendo? Estaba muerta. Estaba muerta. Todos lloraban. Y Jesús dijo: no, ella no está muerta, solamente duerme. Todos se burlaron de Jesús. Escúcheme. Jesús nunca hablaba el problema. Jesús hablaba las cosas que iban a ocurrir. Eso es fe. Eso es fe. Amén. Lo que dice Romanos 4:17. ¿Sabe lo que Jesús estaba haciendo? Romanos 4:17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y ahí está la comita que me gusta. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Digan conmigo: Dios, aprenda por favor, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Otra vez, digan conmigo: Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje de Dios. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Escuchen. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Él
tiene pelo blanco. No está muerta, solamente duerme. Llamó las cosas que no son como si fuesen. Pero Jairo llamaba las cosas que son como si fuesen. ¿Y cuántos de ustedes llaman las cosas que son como si fuesen? Hermanita, ¿cómo estás? Cada día peor, pastor. Hermano, ¿cómo le va? Aquí con la próstata inflamada. Vieja, viejo. Aquí estoy con la artritis vieja, cada día me muero. ¿Qué estás hablando? Estás llamando a tu presente. ¿Ah? Hermano, ¿cómo estás? Aquí, pastor. Micio, aguja, chihuahua, sin plata, pastor. ¿Ah? Hermanita, ¿cómo está tu marido? Ese borracho no cambia, pastor. ¿Para qué hora? ¿Para qué ayunas? Si vas a hablar negativamente. Pastor, ¿cómo está tu iglesia? Ay, pastor, son duros. Ay, pastor, pequeñito. ¿Cómo está tu ministerio de alabanza, pastor? Parecemos los indios y los apaches con nuestros bombos y tambores. ¡Cuánta incredulidad! ¿Cuántos de ustedes llaman las cosas que son como si fuesen? Cuando la Escritura dice que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Por más enfermo que tú estás sano por la llaga de Cristo. Por más que no tenga dinero, dile gracias, Señor, porque yo estoy bendecido. Declara vida. Cambia tu forma de hablar. Ponte de pie en el nombre de Jesucristo. Apláudale a Jesús fuerte. Ahorita pasamos los milagros. Gracias, póngase de pie. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? ¿Cuántos van a cambiar su forma de hablar? A ver, ¿cuántos van a cambiar su forma de hablar? Poder de la confesión. Digan todos, ¿hay poder? A ver, ¿hay poder en mi confesión? ¿Qué es confesar? Es hablar algo continuamente hasta que ese algo se cumple en tu vida. Por lo tanto, esta noche la palabra te enseña que con tu boca tú tienes que hablar del milagro de Dios. Con tu boca tú tienes que hablar tu sanidad. Con tu boca tú tienes que hablar tu salvación para tus hijos, para tu familia. Por más que tu esposo esté en el mundo. Gracias, Señor, porque mi esposo congrega aquí. Gracias, Señor, porque mi esposo es un hombre de bien. Habla. Señor, yo creo en tu palabra, porque tu palabra dice: cree en el Señor Jesús, yo y mi casa seremos salvos. Amén. ¿Me están entendiendo? Les voy a leer uno más, así parado, y luego empiezo a llenar los nuevos. Acá tengo mi manual, El poder de la confesión. Un manual muy lindo, que si me paso acá hablándote, me voy a hablar como 8 horas. El mensaje de la fe, uno de los seminarios que estudié, llevé 36 horas. Pues yo hablo bastante de la fe. Eso ayudó mi vida, cambió mi vida, me trajo sanidad. La fe es importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Tú tienes fe como el grano de una mostaza. No digas que no tengo fe. Todos tenemos fe en una medida de fe. Amén. Confesiones basados en la palabra de Dios para vencer la preocupación, la enfermedad, el temor. Confiéselo esto 3 veces al día durante 3 meses. Miren, acá en la última página de mi manual, de la imprenta, hay 14 puntos. Y esos 14 puntos, háblalo durante 3 meses, 3 veces al día. Tómate unos 7, 8 minutos. Va a cambiar esto y va a cambiar tu forma de hablar para que sucedan las cosas por la fe y la palabra. La fe, tú puedes tener fe, pero la fe se desata con las palabras. Amén, hermano. A su nombre. Le voy a leer uno nomás y todo el mundo lo repite conmigo. ¿Cuántos quisieran tener este manual? Ándate a Lima, a una librería,
4 soles pura copia. Así como escucho. Hay lugares que lo dejo a 3. En la sierra lo llevamos a 2 soles. Pero acá se lo estamos dejando a 1,50 lo que casi cuesta lo más chiquito. Amén. De la imprenta, llévalo, estúdialo, renueva tu mente. Amén. ¿Cuántos quieren tenerlo? Nadie. ¿Cuántos quieren tomar gaseosa que luego trae diabetes? ¿Ah? Ahí sí vas corriendo. Llévalo, hijo, estudia en casa. Amén. Por ahí los hermanos te van dando. Digan todos conmigo, solamente vamos a leer uno de los 14. Y usted en casa lo lee el resto. Digan todos conmigo, a ver. Ya este me gusta. Levante su mano. Digan todos, Cristo me ha redimido de la maldición de la ley. Por lo tanto, prohíbo a cualquier enfermedad o dolencia venir sobre mi cuerpo. Cada germen de enfermedad y cada virus que toca mi cuerpo muera instantáneamente en el nombre de Jesús. Cada órgano y tejido de este cuerpo funcione con la perfección para que Dios la creó. Y prohíbo todo mal funcionamiento de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Gálatas 3:13, Romanos 8:11, Génesis 1:31, Mateo 16:9. Es decir, tú no puedes decir yo declaro, yo estoy sano. No, tú tienes que usar la palabra de Dios en tu boca. Amén. Llévalo, hijo, llévalo. En esta noche yo quisiera saber cuántas personas nos visitan por primera vez. Acompáñame, hijito, acompáñame. Baja, hijo, baja ya el volumen, por favor. ¿Cuántos de ustedes nos visitan por primera vez? Levante su manito. Levante su mano si usted viene por primera vez. No se avergüence. Si usted estaba apartado de Dios, también levante su mano. Vamos, levante su mano. No se avergüence. ¿Primera vez, papá? Muy bien, levanta tu manito, no te avergüences. Si estabas apartado, también levanta tu mano. Vamos, levanta tu mano. Levanta tu mano. Todos aquellos que vienen por primera vez y quieren tener un encuentro personal con Jesucristo, déjame decirte, Jesús te ama. Jesús quiere tener un encuentro personal contigo. Amén. Todos aquellos que vienen por primera vez y quieren recibir a Jesús como su Salvador personal, yo los invito a pasar aquí adelante. Venga, venga. Todos los vienen. Ven, papito, ven. Cristo tiene un motivo contigo. Todos aquellos que se apartaron de Dios, es hora que te reconcilies. Si tú quieres ver esta noche tu sanidad, primero es tu alma, primero es tu corazón. A ver, todos aquellos que estaban apartados de Dios, ven, acompáñalo a tu amigo, acompáñalo a tu vecino, porque esta noche Jesucristo lo está llamando. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale gracias a Jesús. Espíritu Santo, yo te doy las gracias